Para dar paso al planteamiento central del tema, primero se hablará acerca de la formación humanista de Ercilla dentro de la corte, lo cual es de suma importancia para comprender la visión política de Ercilla acerca de la monarquía. En segundo, se hablará acerca de la relación que se encuentra entre su formación humanista y su visión acerca de los mapuche. Por último, se percibe la revisión del modo de gobierno que los autores creen Ercilla consideraba adecuado para ellos. Planteamiento central. El objetivo de este artículo es proponer una interpretación distinta a las anteriores, específicamente respecto a la visión política de Ercilla sobre los mapuche. Los autores del artículo pretenden demostrar darle a la empresa de conquista un fundamento político a partir de los fueros, siendo el planteamiento central el siguiente. Desde el humanismo se postula otra forma de relación con los mapuche, la cual consiste en su integración en la monarquía como vasallos del rey, sin la necesidad de una subordinación a los españoles, tal como se estaba dando en aquellos casos. Consideraciones acerca de los fueros en La Araucana de Alonso de Ercilla es el nombre del artículo publicado en 2020 de la Revista de Literatura y Cultura del Siglo de Oro, Hipógrifo. Desarrollado por 3 docentes pertenecientes a la Universidad Católica de Temuco en Chile, el doctor Marcelo Garrido Monroy, pedagogo en Educación General del Departamento de Lenguas en la Facultad de Artes y Humanidades. Javier Aguirre Ortiz, licenciado en Filosofía Hispánica y Pedagogía en Inglés, además del doctor en Historia y Ciencias Políticas, Matías Gloel, miembro de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. La visión de Ercilla sobre los mapuche. Una de las cosas más singulares sobre la huracana es la valoración admirativa que se hace a los indígenas. Este rasgo que se despliega en el texto emerge de una circunstancia bélica. Son los valores del indio movilizado en defensa del territorio los que determinan la admiración en la voz del poeta. Esto que señalamos no debe parecernos, en efecto, extraño, puesto que es propio del género épico la celebración de lo heroico en la acción humana, a partir de y sobre una territorialidad en disputa. Por lo tanto, la huracana de Ercilla se inscribe en la tradición épica renacentista y figura como una de las manifestaciones más relevantes tanto en el mundo europeo como en el latinoamericano. Karl Kohut advierte que la épica indiana era un fenómeno problemático desde el principio, puesto que los modelos épicos clásicos se presentan como textos de fundación prestigiosa de un orden social. Sus protagonistas, movidos por la virtud, constituyen modelos morales. Ambos aspectos están conflictuados en la escena de la conquista, pues no hay distancia temporal con los hechos relatados ni son del todo virtuosos los conquistadores. A pesar de esto, el programa épico hispano se pliega a la proximidad histórica de los hechos en tanto los considera material heroico para la fundamentación de una idea de monarquía. La empresa de conquista se prestó desde el primer momento como un terreno apto para la generación de dispositivos discursivos de la naturaleza épica. Entre estos hechos encontramos la denominada Guerra de Arauco, el conflicto bélico y político más extenso al que se enfrentó la compleja maquinaria imperial hispana, desde 1536 hasta 1810. En palabras de Waldo Rojas, las vicisitudes reales de la guerra fueron su razón de ser, o sea, del poema, su motivo central y elemento vertebrador de su argumento. El proyecto ecocrítico de Ercilla culmina en esta total inversión del esquema tradicional. Los araucanos no solo no son seres asimilables a bestias u objetos, sino que al encarnar las altas virtudes que los españoles han abandonado, representan todo aquello que el conquistador heroico devenido encomendero rapaz ha dejado de ser. Valores perdidos a los que el narrador, y Ercilla mismo, identifica el modelo que aspira a su propia existencia de gentilhombre de honor y prototipo del caballero cristiano. Lo que resulta un elemento polémico en la huracana es también su inusitada novedad, su transgresión. Los otros, los bárbaros, son sujetos capaces en la acción de potencialidad heroica. Esta es la línea que desarrolla Beatriz Pastor en su clásico estudio sobre las narrativas de la conquista. Para la autora, el indígena aparece glorificado y ensalzado por un narrador cuya admiración por los vencidos no decae a lo largo de todo el poema. Y por añadidura,
el bando vencedor no solo no es ensalzado, y a veces abiertamente criticado. Sin embargo, es preciso tener en cuenta la influencia de la épica clásica en la obra de Ercilla, la cual solía ensalzar y engrandecer al enemigo precisamente para engrandecerse a sí mismo. La exaltación de los mapuche no excluye su consideración como bárbaros. Ercilla los caracteriza como gente sin Dios ni ley. Ello concuerda muy bien con la exaltación como guerreros, ya que donde la autoridad no deriva de la ley, se basa en los méritos guerreros, precisamente. Con todo, como apunta María Huidobro, la categoría de bárbaros no se establece de forma absoluta, sino relativa, ya que cabía la posibilidad de reconocer en los indígenas americanos cualidades positivas que, para el caso de los poemas épicos, podían elevarlos incluso al nivel de héroes en la guerra. En su obra más extensa sobre el tema, la misma autora señala que Ercilla usaría el concepto de bárbaro como convencional, para establecer una oposición a los cristianos, lo cual iría en concordancia con la cita previamente referida, pero no para caracterizar a los mapuche como irracionales o violentos. Visión política de Ercilla sobre Arauco. En concordancia con esta visión sobre los mapuche que acabamos de documentar, Ercilla, al igual que otros poetas como Oña o Santisteban, no consideran que haya una total ausencia de organización política en el territorio mapuche. Se suele reconocer una cierta jerarquía política representada por los caciques, e incluso se encuentra el ya referido uso del término Estado de Arauco. Han sido ya varios investigadores los que han llamado la atención sobre dicho término. Cabe señalar que también fue usado por las más altas autoridades de la corona, tales como Melchor Bravo de Saravia, gobernador y presidente de la Real Audiencia en Concepción, 1567 a 1575, y el propio virrey Francisco de Toledo, 1569 a 1581. Hay que considerar, sin embargo, los significados de los términos Estado y soberanía en el siglo XVI, que difieren de los que tienen actualmente. Maraval, en su obra clásica, se refiere al Estado del siglo XVI como el modo en el que una sociedad política se constituye. En este sentido, ante todo, podemos precisar que en aquella época no se puede entender el Estado como un poder soberano. Como apunta Modesto Santos, la configuración del Estado de la época moderna constituye la fusión de dos conceptos medievales, rey y reino. El reino representaría la parte material del nuevo Estado. La soberanía, en cambio, residía en el rey o príncipe de forma más general, tal como lo define Jean Bodin en 1577. El príncipe era soberano si no reconocía otro poder en lo temporal que el divino. Como ha señalado Dardo Torres Corominas, es precisamente la reciente historiografía de la corte y de las facciones la cual abre un nuevo campo de estudio y de interpretaciones acerca de la literatura del Siglo de Oro. Lo anterior se debería a que la inmensa mayoría de escritores y literatos del periodo estuvo implicada en este juego de intereses y amistades, es decir, el patronazgo y clientelismo que imperaban en la corte hispana. Por lo tanto, como hemos señalado más arriba, el humanismo de Ercilla tiene incidencia en su postura política. Por su formación y vínculos resultaría pertinente vincular a Ercilla precisamente a la referida facción ebolista. En este sentido, Ercilla da muestras de que podría ser esta forma plural la manera que considera correcta y legítima para la integración del territorio del Arauco. Cabe señalar que entre las décadas de 1550 y 1560 había consideraciones hasta cierto punto similares para tratar al llamado estado neoinca de Vilcacamba, en el sentido de que el inca podría seguir gobernando, pero como vasallo del rey de Castilla, es decir, renunciando a la soberanía plena. Se trataría de un arauco subordinado al rey, pero no a los españoles, tendencia ya detectada por Ciriaco Pérez Bustamante y definida por él como una línea que pudiéramos llamar la escasiana, la que estaría muy presente en la obra de Ercilla. Lo anterior implica también un rechazo a los españoles y sus actuaciones en las Indias Occidentales, calificados por las casas repetitivamente como tiranos y tiránicas en su obra Breve Relación de la destrucción de las Indias Occidentales. La misma ambivalencia evidenciada hoy en día en la figura de las casas se encuentra también en Ercilla. Recordemos que las casas fue encomendado en su juventud
Hay una carta datada del 30 de octubre de 1559 en la cual Ercilla también le pide una encomienda a Felipe II, correspondiente a un valor de 6.000 pesos, porque con menos no se puede pasar. En este sentido cobra especial importancia el siguiente fragmento de la Araucana, habitualmente ignorado por los estudiosos de Ercilla, en el que afirma la legitimidad de Lautaro al ejercer su resistencia contra Pedro de Valdivia, del que había sido paje anteriormente. Oh ciega gente del temor guiada, ¿a dó volvéis los temerosos pechos? Que la fama en 1000 años alcanzada aquí perece y todos vuestros hechos. La fuerza pierden hoy, jamás violada, vuestras leyes, los fueros y derechos, de señores, de libres, de temidos quedáis siervos, sujetos y abatidos. La alusión a los fueros que Ercilla pone en boca de Lautaro atribuyen al mundo mapuche categorías que les son ajenas. Aquí podríamos afirmar, y no podría ser de otra manera, que cuanto Ercilla refiere, así sea por bocas de personajes de otra cultura, como en este caso Lautaro, dice más de sí mismo que de lo que ve, porque difícilmente va a expresar con otras categorías que las propias lo que se encuentra a su paso. Así, la naturaleza que describe está cortada por los moldes de la poesía de su tiempo y no acierta a dar noticia del esplendor de la naturaleza americana. La expresión fueros vuelve a aparecer a lo largo de la obra, así como en el canto 12 en el contexto de la batalla de Tucapel con Lautaro, la cual a su vez constituye la culminación del declive de las fuerzas españolas. Se vuelven a mencionar. Los españoles ánimos briosos, Lautaro, los puso humildes por el suelo. Los bajos tristes y medrosos, hace que se levanten contra el cielo, y los extraños pueblos, poderosos de miedo de viven con recelo. Los remotos vecinos y extranjeros se rinden y someten a sus fueros. En este caso, Ercilla evidencia la relación entre los fueros y lo propio, en oposición a lo ajeno que en este caso presentarían los españoles. Y también en el cierre de la obra aparecen los fueros, nuevamente estrechamente relacionados con la libertad. Y al pueblo contumaz y apasionado, puesto delante el general provecho, fueros y libertades prometiesen con que a su devoción lo redujesen. El reconocimiento de Ercilla a los mapuches se cifra, por una parte, en su ancestralidad que queda expresada en la fama en 1000 años alcanzada, y más aún en la fuerza jamás violada. Esta valoración se relaciona de forma analógica con el origen vasco de Ercilla, puesto que a los vascos de aquella época se les atribuye una larga y remota historia. De este modo podemos entender el episodio de la Araucana, en el que el mago Fitón le enseña a Ercilla el mundo conocido a través de una bola mágica, una poma lucida, ponderando la villa vizcaína de forma muy destacada. Mira el poniente a España y la aspereza de la antigua Vizcaya. De do es fama que depende y procede la nobleza que en aquellas provincias se derrama. Ves a Bermeo, cercado de maleza. Cabeza y primer tronco de esta rama, y su torre Ercilla sobre el puerto de las montañas altas encubierto. De lo anterior, el poeta nos ilustra en torno al prestigio de la antigüedad como signo de nobleza. El fuero de Vizcaya recoge el derecho consuetudinario vasco que se fijó por escrito en 2 ocasiones, en el fuero viejo de 1452 y el fuero nuevo de 1526. Gracias a estos fueros todos los vizcaínos eran considerados hidalgos, como leímos más arriba, lo que supone una excepción muy llamativa en la corona de Castilla y aún en el contexto europeo. Lautaro identifica la pérdida de los fueros con la pérdida de las libertades, de señores, de libres, de temidos, quedáis siervos, sujetos y abatidos. Libertades que también son destacadas, sin ir más lejos, en la misma portada de una edición del siglo XVI del Fuero Nuevo de Vizcaya para apreciar lo poco usual de estas leyes. En ella podemos leer: el fuero, privilegios, franquezas y libertades de los caballeros hijos hidalgo del señorío de Vizcarra, confirmados por el rey don Felipe I, nuestro señor, y por el emperador y los reyes, sus predecesores. Esto nos deja claro que Vizcaya, aún perteneciendo a la corona de Castilla, era un territorio que gozaba de derechos y libertades excepcionales. De hecho, el monarca ejerce la soberanía en Vizcaya como señor de Vizcaya, no como rey de Castilla. Creemos que su concepción de dominio sobre Arauco se asemeja a esa idea, de gobernar a los mapuches según sus leyes y respetando sus privilegios.
y por consiguiente no subordinarlos a los españoles, aunque sí al rey, y que constituyen dos cosas bien distintas como hemos visto. Entonces, los autores del artículo proponen presentar la obra de Alonso de Ercilla desde una perspectiva política. En primera instancia, se describió la formación humanista del autor y cómo se gestaba en la corte de Carlos V de la mano de Juan de Calvete de Estrella, quien a su vez era seguidor del erasmismo, doctrina del humanista Erasmo en que exige la vida moral. Tiempo después, Alonso de Ercilla se desempeña como paje del príncipe Felipe, a quien al convertirse en rey le dedicaría la obra en cuestión. Sin embargo, su humanismo también se encontraba implicado políticamente, ya que favorecía una monarquía más plural, a diferencia de la visión castellanista. Ercilla integra a los mapuche en su obra, la cual, comprendida a grandes rasgos, pertenece a la épica a pesar de contener relatos y hechos contemporáneos. A diferencia de la épica tradicional, en donde encontramos que los mismos relatos se dan en épocas más remotas. Dentro de la obra, el autor evidencia su admiración y aceptación por los indígenas chilenos, atribuyéndoles características propias de lo caballeresco medieval. Los describe como bárbaros solamente por no pertenecer a la cristiandad, no por considerarlos seres irracionales, violentos o sin organización política alguna. Entonces, los autores del artículo concluyen que Alonso de Ercilla propone una relación de señor y vasallos entre los mapuche y el rey español. El autor alude entonces a ciertos fueros que se estarían violando por parte de los españoles. Los fueros eran concebidos como privilegios concedidos por el monarca a cambio del juramento de fidelidad de los vasallos. Los autores aluden que Ercilla consideraba que entre los mapuche ya existían leyes y que al ser reconocidas por el monarca precisamente se convertirían en fueros, lo cual implicaría la subordinación de los mapuche al rey, pero no a los españoles, sino que tendrían su relación particular. La araucana, como se afirma en el artículo, se diferencia de otros textos relacionados con el Nuevo Mundo y la conquista, como Naufragios de Cabeza de Vaca o La historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Díaz del Castillo. Ercilla rompe el esquema tradicional abriendo paso a un programa épico inédito de naturaleza crítica. Destaca el señalamiento del dispositivo épico utilizado por el autor como medio para comunicar la visión política de la conquista, en donde los colaboradores sostienen que la epopeya de Ercilla se distingue por su carácter fundacional y la falta de elementos paródicos para abordar la guerra de Arauco, además de la rigurosa formación humanista de Ercilla. El poema se vuelve un espacio conflictivo que desarrolla la visión del otro a través de la admiración del protagonista, autor. El indígena es glorificado mientras que los vencedores son abiertamente criticados. Por último, tomando lo anterior, se trata la creencia de Ercilla de los privilegios mapuches, fueros, en donde una cultura ajena a la corrupción es capaz de relacionarse con el rey español sin subordinarse a los españoles, relacionando el término Estado Arauco con el poema y visión de Ercilla.